Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Qué alegría volver a encontrarnos en la casa del Señor para adorar y glorificar su santo nombre. Él ha sido bueno al regalarnos nuestro mejor milagro, la vida. Otra oportunidad de vivir y comenzar en esta mañana, llenos de su amor, de su gracia y su presencia. Abramos nuestros corazones y nuestra mente y recibamos todo lo bueno que viene de Dios a través de este culto de adoración, alabanza y predicación. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ti, tu familia y cada uno de los aquí presentes. La palabra del Señor dice: te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte himnos y alabanzas. Dios mío, yo te alabaré entre los pueblos y cantaré alabanza entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Despertamos cada mañana agradeciendo que somos bendecidos y sostenidos por las manos de Dios. Reciprocamos esas bendiciones y misericordia del Señor a través de la oración de gratitud con el hermano Alexis Figueroa. Te agradecemos, Padre Celestial, esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de dirigirnos a ti en esta mañana. Primeramente, Padre Santo, queremos darte gracias porque nos has permitido llegar hasta tu casa de oración con el único y exclusivo propósito de rendir a ti, que eres quien único merece toda honra y toda gloria, Padre Santo. Sí, Señor. En este momento, Padre Santo, cada uno de los que estamos aquí, vamos a presentar y a traer en nuestra memoria cada una de las bendiciones que tú has tenido para cada uno de nosotros en esta semana. Alabado sea mi Dios. Gloria a Dios, santo, santo. Bendito el Señor. Bendito reina para siempre. Las hemos presentado, Padre Santo, delante de ti. Amén. Te damos gracias por cada una de ellas, Señor, y por las que no nos acordamos también te agradecemos, Padre Santo. Amén. Has sido misericordioso con cada uno de nosotros, Padre Santo. Y más aún, Padre Santo, has sido nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Invita a Cristo a entrar en tu corazón para que Él nos mire con clemencia y misericordia y llenos de arrepentimiento nos libere de nuestras culpas y pecados. Nuestra hermana Margarita tendrá a bien interceder en la oración de confesión de pecados. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Te bendiga más. Amén. Le voy a pedir un favorcito, que incline su rostro. Incline su rostro. Y por favor no mire el mío. Y por favor no mire el mío. Amén. Estamos ante la presencia de Dios ahora, al Dios soberano, aquel que fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Vamos a presentar las cosas que nosotros pudimos haber hecho y no hicimos. Las cosas que no debemos hacer, esas hicimos. Pero qué hermoso, hermano. Siga con su rostro inclinado, que yo hago conforme al Espíritu. Pero qué hermoso que ese velo se rasgó hace 2000 años. Y podemos ir sin tener un intercesor delante del trono de la gracia de Dios. Señor, en esta hora mis hermanos y yo nos humillamos ante ti, reconociendo, Señor, que mientras estemos aquí en la tierra, no estamos exentos de hacer las cosas que a ti no te agradan. En esta hora, Señor, todos unánimes, Señor, con un mismo propósito, nos humillamos, presentamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, nuestra boca, Señor, para que tú, Señor, sature con tu Santo Espíritu, Señor, y nos limpie
de todo pecado. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Gracias, Señor, y en tu nombre hemos orado. Que Dios te bendiga, iglesia. Hoy entregaremos como parte de la celebración Octubre, Mes de Misiones, la ofrenda de la moneda más pequeña. Tú y yo somos misioneros en acción. Somos parte esencial de la gran comisión que nos demanda el Señor, cuando nos dice en su palabra: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No tenemos que viajar a otros países, porque aquí somos los representantes y embajadores del Señor para difundir su palabra, compartiendo nuestra fe y la fuente de nuestro gozo con nuestro testimonio, nuestras acciones y nuestra actitud de servir. Con nuestra ofrenda y nuestras oraciones, porque tengamos siempre presente en nuestras oraciones a nuestros misioneros y misioneras. Somos solidarios para que cada vida ministrada por ellos sea restaurada y transformada al presentarle el plan de salvación. Que el Señor nos mueva a trabajar como buenos obreros y misioneros, reflejando su luz donde quiera que estemos plantados. Que podamos decir: heme aquí, Señor, a su llamado. Amén. Les invito, hermanos, a que se mantengan en pie un momentito, porque este es un día muy particular, muy bonito y muy especial para nuestra congregación. No solamente porque estamos celebrando el mes de misiones y va a estar a prueba nuestro compromiso, ¿verdad? Sino que hoy el compañero Edgar López, preministerial endosado por las iglesias bautistas de Puerto Rico, va a hacer su primera predicación en nuestra iglesia. Para los que no lo sepan, la primera iglesia bautista de Gurabo es una de las iglesias que la denominación ha escogido para enviar candidatos al ministerio para que conozcan el patrón de nuestra iglesia y tengan esa experiencia más allá de la iglesia donde ellos perseveran. Y hemos tenido la bendición de tener a Edgar con nosotros. Así es que vamos a ser privilegiados, tengámosle en oración y vamos a tener una palabra para ponerlo en las manos del Señor. Padre bendito, gracias, gracias, gracias por este día en que celebramos la resurrección de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque estamos ávidos de escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de este Hijo tuyo, para el cual pedimos que tú le revistas de tu poder, de tu gracia y tu Espíritu Santo, obre y hable a nuestros corazones. Lo ponemos en tus manos, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con ustedes el pastor Edgar López. Gracias, pastor. Iglesia, que el Señor les bendiga en esta mañana. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes, ¿verdad? Palabra del Señor, respondiendo al llamado que el Señor nos ha hecho. Muchas veces uno trata de esquivar, ¿verdad? Lo que el Señor quiere hacer con uno, pero pues Dios es Dios y uno no se puede, por más que uno se quiera escapar, Él siempre busca la manera de atraer y hacer cumplir, ¿verdad?, sus promesas. En estos días yo, en esos momentos de intimidad con Él, le decía: Señor, ¿cuán lejos tú me has traído? Porque les confieso, hermanos, que por mi mente no pasaba yo estar en una posición como esta. Pero a Él le place, ¿verdad? Así que les pido que continúen orando por mí, por mi familia, ¿verdad? Esto es un proceso. Sabemos que muchas veces se torna un poquito difícil, pero con la cobertura y la bendición del Señor todo es posible. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Lucas. Capítulo número 21.
Estaremos dando lectura a los versículos 1 al 4. Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Que el Señor bendiga su palabra. Se pueden sentar. Suena el reloj despertador. Son las 4 de la mañana. Se levanta. Apenas tiene tiempo para vestirse y preparar un café antes de salir para su trabajo. Mientras su amada familia aún duerme, entra a cada una de las habitaciones de su humilde hogar y con un beso en la frente se despide de los niños, sin olvidar pasar por la habitación donde se encuentra su amada o su amado, para también hacer lo propio. Agarra las llaves de su vehículo en una mano y en la otra, claro está, no puede faltar su buena taza de café, la que seguramente disfrutará durante todo el trayecto. Apresuradamente sale de su hogar, tratando de evitar el tapón de la 30, porque si sale más tarde, ustedes saben cómo se complica el tráfico allí. Y también para tratar de encontrar un estacionamiento cercano y seguro, porque si le toca estacionar en el estacionamiento que es pagando, y con todo esto aumento de la gasolina y de los peajes, cuando llegue el fin de mes no le alcanzará ni para poder atender los gastos necesarios de su hogar. O si por el contrario le tocase estacionar en un lugar que no es seguro, ¿verdad?, por allí por los alrededores, se corre el riesgo que le den un boleto o que al salir del turno de trabajo su auto haya sido vandalizado o muy tristemente no lo encuentre en el lugar donde lo dejó. El trabajo es arduo y el sacrificio aún más. Toma su receso y aprovecha para enviarle un mensaje por WhatsApp a su compañera o a su compañero para ver si todo está bien y estar segura o seguro de que los chicos llegaron a tiempo a la escuela. Al final de su jornada laboral, cansada o cansado y luego de estar un buen tiempo metido en ese tapón monumental de la tarde, llega a su casa. ¿Para qué? Para seguir trabajando a favor de su familia. Ya rendido o rendida a eso de las 8:30 o 9 de la noche, esta persona está durmiendo. Y apenas puede dormir algunas pocas horas para luego levantarse y volver a repetir lo mismo día tras día, día tras día. Mis queridos hermanas y hermanos, esta es la rutina de cientos de personas en nuestro querido Puerto Rico. Hombres y mujeres que trabajan en establecimientos comerciales, en megatiendas, oficinas de servicio, supermercados, restaurantes de comida rápida, entre otros. Y este tipo de trabajo lo hacen personas por un salario mínimo. Rara vez tienen un plan médico, un plan de retiro o cualquier otro beneficio marginal. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay personas que se someten a un sacrificio tan duro como este? Y la respuesta es sencilla, mis queridos hermanos. Todas estas personas están dando su vida por las personas que más aman. Y podríamos pensar que es una exageración el decir que estas personas están dando toda su vida, porque cuando pensamos en dar la vida, creemos en los grandes sacrificios o en los grandes gestos donde una persona lo arriesga todo
en un solo momento, en un solo instante y de una manera heroica. Por lo regular, si alguien nos pregunta qué quiere decir dar la vida o nos pide un ejemplo de alguien que ha dado su vida, podríamos mencionar algún miembro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que ha perdido la vida en el campo de batalla, o personal médico de la salud que se ha infectado con alguna enfermedad peligrosa en las clínicas o en los hospitales donde trabajan mientras atienden personas contagiadas, ¿verdad? Y esto lo hemos visto muy de cerca en este tiempo. También podemos pensar en misioneros o misioneras que han sido secuestrados y en ocasiones, muy tristemente, son asesinados por predicar el Evangelio de Cristo. Sin embargo, la mayor parte de nosotros no da su vida de esta manera, con un solo gran gesto heroico. Yo pienso que la mayoría de nosotros damos la vida de a chispito, de poquito a poquito, ¿verdad? Nosotros damos la vida por medio de gestos tan y tan pequeños que la mayor parte de las personas que nos rodean ni siquiera lo notan, ni se dan cuenta de que así damos nosotros la vida, porque estamos tan acostumbrados a todo lo que hacemos diariamente que esto lo vemos como una rutina, ¿verdad? Y como es una rutina, lo tomamos como algo normal y hasta insignificante. Pero para entender mejor este pensamiento del cual estoy hablando, vayamos al pasaje bíblico. Aquí Lucas, el evangelista, nos presenta esta escena, la cual se desarrolla en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era una estructura enorme, impresionante, y estaba dividido por varias partes, ¿verdad? Y el arca de las ofrendas, de la cual nos habla el texto bíblico que hemos considerado para esta mañana, se encontraba en el atrio de las mujeres. Y allí en el atrio de las mujeres habían 13 recipientes en forma de trompetas, ¿verdad? Eran anchos por un lado, eran angostos en la parte de abajo, ¿verdad? Eran como unas especies de alcancías, donde allí la gente iba y depositaba sus ofrendas. Cada uno de estos recipientes tenía una inscripción, ¿verdad? Tenía escrito para qué iba a ser destinada la ofrenda que se recolectara en ese recipiente. Por ejemplo, para cubrir los costos de la madera, de los animales que se sacrificaban, ¿verdad?, de utensilios que se utilizaban, y también para el sustento de los maestros de la ley que no recibían salario alguno por su trabajo. Y allí estaba Jesús, mirando cómo aquella gente echaba su dinero en el arca de las ofrendas. De hecho, si vemos los versículos anteriores, usted lo puede estudiar luego en su casa, se puede dar cuenta de que Jesús llevaba por allí un tiempito dando sus vueltecitas y hablando y enseñando a la gente como era su costumbre, ¿verdad? Pero allí estaba Jesús, y aquella mirada de Jesús no era una simple mirada casual. Jesús observaba con atención. Porque como lo que nosotros vemos, ¿verdad?, como una simple imagen normal, Jesús lo observa con detenimiento, prestando atención a cada detalle que hay en el paisaje, porque Él ve más allá de lo que nosotros acostumbramos ver. Miren, mis hermanos, en el judaísmo, el dar las limosnas, dar ofrendas, era algo que era bien visto y se consideraba una buena acción. Por eso las personas adineradas eran vistas en ese tiempo como personas bendecidas por Dios. Y la gente iba allí y echaban sus ofrendas ante la vista de todo el mundo para que todos se dieran cuenta, ¿verdad?, de que ellos eran personas piadosas, eran personas devotas a Dios. Ellos venían
hacían la fila y se dirigían frente al recipiente que les correspondía, ¿verdad?, para donde iban a echar su ofrenda. Y cuando echaban las ofrendas en aquellos envases, en aquellos recipientes, estas monedas producían un sonido, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de derramar una alcancía, tanta moneda cayendo produce un ruidito, ¿verdad? Muy particular. Y la gente que estaba allí, los presentes allí, decían, al escuchar ese ruido tan fuerte y poderoso, ¿verdad? Muchos de ellos eran unos ruidos espectacularmente fuertes por la gran cantidad de moneda. Y las personas allí presentes decían, mira, fulano dio mucho, mira, mengano dio tanto más, echó bastante, ¿verdad? Porque esa era la costumbre y la rutina de aquel tiempo. Pero Jesús allí ve con claridad lo que otras personas pasan por alto. Jesús nota a una mujer viuda y muy pobre, que se acerca frente a uno de aquellos recipientes y echa 2 monedas. Y lo primero que nos debería a nosotros sorprender de este hecho es que Jesús notara a una mujer pobre y viuda en medio de aquella multitud. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo las mujeres viudas, ¿verdad?, las mujeres ya tenían un prejuicio, pero si eran viudas, más todavía, las mujeres viudas en aquel tiempo eran invisibles para la sociedad. Porque se suponía que una mujer debía de ser mantenida por su esposo, por su marido. Ella se encargara de los asuntos, de la casa, de los quehaceres del hogar, y su marido era quien se encargaba de sostenerla, de su sustento. Y si una mujer quedaba viuda, los hijos mayores, ¿verdad?, o algún familiar que ella tuviese, tenía que hacerse cargo de ella. Pero si no tenía a nadie que se hiciese cargo o responsable de ella, esta mujer quedaba desprovista, desprotegida y carente de un sustento. Por eso es que cuando vemos la palabra viuda en el Antiguo Testamento, se nos presenta como una persona marginada y oprimida. Y aquí el texto bíblico, hermanos, nos describe a una viuda muy pobre, que vive humildemente dependiendo de su propio esfuerzo sin la ayuda de los demás. En otras palabras, esta pobre e indefensa mujer estaba completamente sola. Pero esta viuda echa en aquel recipiente de las ofrendas 2 moneditas de cobre, ¿verdad? El texto bíblico nos las muestra como 2 blancas y también hay otras versiones que dicen 2 leptas. Pero miren, mis hermanos, esta era la moneda más pequeña que existía en aquella época. Si la comparamos con la moneda más pequeña de nuestro sistema monetario, que es el centavo, el chavito prieto, como le decimos aquí, su valor era mucho menor que un centavo, pero era por mucho. La diferencia era bien grande. Estas moneditas tenían tan poco valor que no se podía dar una sola como ofrenda, porque eso era algo que no honraba a Dios. Mínimo se tenía que dar 2. Esa era la ley. Porque una sola no tenía valor suficiente para poder cubrir una ofrenda. Imagínense ustedes, ¿verdad? Me cuentan, yo no estuve en ese tiempo, pero antes se podía comprar en un colmadito o una tiendita de la escuela con 2 chavitos prietos. ¿Qué compraba uno? Un pedacito de pan
con mantequilla, ¿verdad que sí? Y uno era feliz con eso. Pero estos 2 centavitos, ¿verdad? O sea, imagínense que ni para eso le daba a esa pobre mujer, ni para comerse un pedacito de pan con mantequilla. Y si notamos en el pasaje, esta mujer da lo mínimo, la ofrenda más pequeña que se podía dar, eso fue lo que ella podía dar, no tenía más nada. Y Jesús reacciona de una manera sorprendente ante la ofrenda de esta viuda. Mientras otras personas ponían su atención, ¿verdad?, en las grandes cantidades que depositaban aquellas personas ricas y adineradas en aquellos recipientes, Jesús destaca la humilde ofrenda de aquella viuda pobre y carente, diciendo lo siguiente: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos aquellos que ofrendaron a Dios, porque ellos ofrendaron de los que les sobraba. Pero ella puso de su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Les tengo que confesar que cuando yo leía este pasaje en casa, para ver cómo hacía la estructura, el bosquejo de este mensaje, yo le leía el texto y lo leía y lo leía y lo leía. Y créanme, hermanos, que mi corazón fue conmovido. Porque este gesto tan humilde de esta mujer encierra una verdad que es muy contundente. Este texto, hermanos, nos revela que esta pobre mujer lo dio todo, dio su vida, toda la vida representada en 2 moneditas insignificantes y sin valor. Si notamos que Jesús no habló con aquella mujer, quizás ella ni se dio cuenta que Jesús la miraba, ¿verdad? Recordemos que ella era ¿qué? Invisible para su sociedad de ese tiempo, ni tan siquiera pudo haber notado que Jesús la estaba mirando. Pero muy tímidamente ella hace la fila como todos los demás. Pero hubo una gran diferencia. Su humilde y sencilla ofrenda no produjo ningún ruido en aquel envase. Yo diría que no se escuchó nada cayendo dentro de aquel recipiente. Esta mujer no estaba caminando por allí haciendo la fila ni diciéndole a todo el mundo que eso era lo único que tenía. Ella no se puso a decir eso. Pero Jesús, que conoce todo, sí sabía que eso era todo lo que ella tenía. Y sabía que lo dio con el corazón. Porque Jesús conoce lo más íntimo, mis hermanos, y lo más secreto que hay en nuestros corazones. Jesús sabe nuestras motivaciones. Él conoce nuestras acciones, por más pequeñas e insignificantes que sean. Jesús, aunque conoce lo que nos sobra, conoce aún más lo que nos falta y de lo que carecemos. Aquellos ricos, hermanos, que echaron de los que les sobraba, aquello que no le costaba, y ese era
la situación que Jesús estaba hablando con sus discípulos, ¿verdad? No le costaba para ellos nada el echar mucho. Nos contrasta que no hubo sacrificio alguno en ellos. Sin embargo, la viuda echó muy poco en cantidad, dio todo lo que tenía, que tal vez le era necesario conservarlo para poder sostenerse, ¿verdad? Tal vez comprar algo o seguir acumulando un poco porque no tenía una obligación ella de poder de tener que ofrendar. Ella dio todo lo que tenía, pudiendo quedarse con algo. Tal vez dirán, pero ¿por qué no se quedó con una o guardaba, echaba una o echaba la otra? Esta mujer, aunque fue pobre, fue rica para con Dios. Y es por eso que Jesús, mis hermanos y mis hermanas, Jesús celebra la fe, celebra la generosidad y celebra la devoción de una mujer pobre, necesitada, marginada por su condición social, carente de tantas cosas. Jesús celebra a una mujer anónima que no anda buscando reconocimiento alguno, pero que sabe que tiene una responsabilidad. Y que compartir lo poco que tenía y comprometerse y entregarse a sí misma como una ofrenda total por amor a los demás, eso era agradar a Dios. Mis hermanos y mis hermanas, este pequeño gran gesto de esta humilde mujer debería representar la verdadera espiritualidad de los que somos y nos llamamos seguidores de Cristo. Estamos llamados a pensar en lo que verdaderamente debe movernos a misericordia. De aquello que debe movernos a compartir, a dar y a darnos a los demás, practicando la ley del amor. Este ejemplo de esta que nos presenta esta mañana Jesús por medio de esta mujer viuda, un ejemplo de generosidad, de entrega, de adoración, de agradecimiento a nuestro Dios, debe ser un ejemplo de amor para aquellos o aquellas que se encuentran en necesidad y que hoy carecen de tantas cosas básicas. Hoy ustedes celebran, ¿verdad?, la ofrenda especial de la moneda más pequeña, y eso es bonito. Eso agrada al Señor, porque a veces esas moneditas uno las tiene por allí. Ayer mi esposa recogía en el carro un montón y me decía, ¿por qué no tienes tanto chavo preto aquí? Es que uno sigue echando por donde quiera que hay un huequito. Y esas moneditas tan pequeñas e insignificantes, ¿verdad?, sirven para mucho, ¿verdad? Pueden ayudar a tantas cosas, a tantas causas. Mire, hermano, para que tengan una idea, yo he estado en 2 viajes misioneros a Cuba. Y lo que nosotros desperdiciamos con $20 americanos, eso es el sueldo de un mes de un maestro de una de las escuelas de allá, para que tengan una idea. Y a veces por aquí se desperdicia tanto dinero, ¿verdad?, en tantas cosas. Y esta simple ofrenda significa mucho. Y cuando se dedica más para el Señor, para que se ponga a producir en su obra y para
para apoyar las misiones, es algo gratificante. Mis hermanos, en esta mañana, que aunque lo que tengamos en nuestras manos sean solo 2 moneditas, 2 chavitos, 2 centavos, tal vez insignificantes para muchos, le digamos al Señor: Señor, esto es todo lo que tengo. Lo doy y lo entrego de corazón. Las dedico a ti. Úsala como tú sabes. Mientras escuchamos el himno 236, ¿verdad? Un himno que me estuvo dando vueltas en la cabeza durante estos días, le pedí al hermano Rafael que se lo podía entonar en esta mañana. Yo les invito a que meditemos en todo esto que hemos estado hablando y que se hagan esta pregunta, mis hermanos: ¿cómo puedo entregar mi vida al servicio de Dios y al servicio de los demás? Meditemos en el himno 236. Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza y pecados todo traigo a ti. Que confiesa tus delitos, mi contrito corazón. Oye, oh Cristo, mi plegaria, quiero a ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza y pecado todo traigo a ti. Yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza y
traigo a ti. Bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todos traigo a ti. Amén. ¿Qué puedo entregar de mi vida al servicio de Dios? ¿Qué puedo entregar de mi vida al servicio de los demás? Oramos en esta hora. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por que tú siempre, Señor, nos amas, que tu misericordia, Señor, y tu gracia siempre nos acompaña, Señor. Señor, que por medio de este ejemplo que hemos escuchado en esta mañana, hemos hablado de la ofrenda viuda y pobre, que no tenía, de la viuda que no tenía nada, y lo único que tenía era sus 2 únicas monedas, las entregó para agradarte a ti y para ayudar a las demás personas, Señor. Que esa sea nuestra actitud, Padre amado, que esa sea nuestra motivación en esta mañana, Padre. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, amén y amén. Mis amados, sé que la mayoría de ustedes ya han depositado su ofrenda de moneda más pequeña al frente. Pero si hay alguien todavía que no la ha depositado, puede hacerlo en cualquier momento, y les urgimos a que el próximo domingo todavía puede traer su ofrenda de moneda más pequeña. Esto no debe confundirse con la ofrenda de misiones. Son 2 cosas aparte. La moneda más pequeña es un acto de fe, en donde miren, hace algunos años acá, una misionera nos habló de que los niños en Haití tenían tanta hambre que hacían galletas de barro y se las comían. Nosotros podemos cambiar eso con nuestro amor, con nuestra entrega, con nuestro sacrificio. Por eso, el próximo domingo, esa ofrenda que vamos a dar, vamos a ver en esa ofrenda el rostro de nuestros nietos, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos. Vamos a ver y a dar gracias por las bendiciones que hemos recibido. Y en agradecimiento al Señor, vamos a ofrendar, pero a ofrendar para esta campaña de misiones. Otra cosa que les puedo sugerir es la siguiente. Estas monedas pequeñas se contabilizan. Y hemos tenido años en donde un hermano, una hermana o una familia se ha acercado a mí y me dice: pastor, lo que haya en chavitos prietos, yo lo voy a doblar. Es decir, si son 150 pesos, cuente que voy a doblar eso. Y eso usted lo puede hacer si se siente en el deseo de hacerlo. Todo ese dinero va directo a la necesidad. Muchas ayudas que se dan a veces caen a través de los militares, a través de los políticos, y eso se pierde. Pero las ayudas que nosotros enviamos a Haití van a las personas necesitadas. Así que les urjo a que oren al Señor, y si sienten en su corazón ese deseo de aventurarse y sentir la alegría de
de decir yo voy a igualar esa cantidad. Mira, hágalo, pero a ojos cerrados, porque el Señor le va a prosperar. O sea, usted no va a hacer una inversión ahí. No es que usted, pues párate, pues si yo doy tanto. No, eso no es. Usted lo va a hacer con gozo, pero se va a sentir tan y tan bien. Entonces, el próximo domingo vamos a estar aquí, mire, y vamos a hacer una ofrenda hermosa para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Vamos a estar en pie. Hay un himno muy hermoso, se llama Una historia diremos al mundo. Si mal no recuerdo, es el 252. Creo que sería un hermoso marco porque esa es la historia que damos al mundo. Es la historia efectiva que damos al mundo. ¿Sí? No es meternos en una esquina y no. Así es que damos esa historia al mundo. Gracias, Prisi. Mira qué lindo. Prisi trajo un cochinito muy bonito. Vamos a ver si lo salvamos, Prisi. Para la próxima, claro que sí. Y ahora, Señor, despide a tu pueblo en paz. Que la gracia tuya sea derramada en cada corazón. Que la consolación de tu Espíritu Santo sostenga el alma caída. Que tu mano preciosa enjugue las lágrimas de aquellos que sufren. Y que pongas en nuestro corazón un nuevo cántico. Y ahora que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, la gracia de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y la presencia consoladora del Espíritu Santo se mantengan con ustedes y sea presente todo el tiempo, ahora y por siempre. Amén. Vayan en paz, hermanos.